Hablemos ahora del movimiento curvilíneo, componentes normal y tangencial. Si se conoce la trayectoria de un objeto, su movimiento se puede describir a través de una función vectorial. En ocasiones resulta más conveniente describir el movimiento por medio de componentes, una componente normal y otra tangencial que en cada instante tiene la posición de la partícula. Consideremos la partícula que se muestra. Se comienza a desplazar a lo largo de la curva mostrada. La posición en un instante determinado la designamos como S, que significa desplazamiento, y es medida con respecto al inicio de su movimiento, es decir, con respecto al punto O. Ahora, cambiemos el punto O de posición ahora en un sistema coordenado que tiene su origen sobre la curva llamado O', que en el instante considerado coincide con la ubicación de la partícula. Ya tenemos un nuevo eje. Este eje lo llamamos eje normal, N. La dirección del eje N siempre está del lado cóncavo de la curva y el vector unitario que designa la dirección del eje normal le llamamos U subíndice N, que se lee vector unitario en la dirección del eje normal o del eje N. El movimiento del objeto está formado por una serie de segmentos de arco diferenciales. Cada segmento de arco está asociado con un radio de curvatura llamado ρ y cuyo centro de curvatura es precisamente el punto O'. En este instante podemos también dibujar un eje tangente a la curva T en la dirección positiva, es decir, en la dirección del movimiento de la partícula. Al vector unitario en la dirección de T lo designamos como U subíndice T y se lee vector unitario en la dirección del eje tangente o del eje T. Como la partícula se mueve, entonces S es una función del tiempo y su velocidad es siempre tangente a la trayectoria en el instante mostrado. La velocidad se encuentra a lo largo del eje T. La magnitud de la velocidad se determina por la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo de la función trayectoria, es decir, podemos escribir velocidad es igual a la primera derivada del desplazamiento. La velocidad es igual a su magnitud por el vector unitario en la dirección de t, dado que sabemos cuál es la dirección de la velocidad y justamente es a lo largo del eje tangente. Ahora, sabiendo que la aceleración de la partícula es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, y además sabemos que tanto la velocidad como el vector unitario en la dirección de t son funciones y son funciones de tiempo, aunque en este caso u de t es una función vectorial. Para obtener la derivada habrá que aplicar la regla del producto. Por lo tanto, la aceleración es la derivada del vector velocidad por el vector unitario tangente, más la magnitud de la velocidad por la derivada del vector unitario tangente. De esta expresión conocemos todos los datos, podemos determinar la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Sabemos cuál es el vector unitario tangente a la curva. También conocemos la magnitud de la velocidad, pero no conocemos la derivada del vector tangente con respecto al tiempo. Así que vamos a analizar esta parte. Dibujemos ese pequeño diferencial de t. Teníamos un vector unitario en la dirección de t
el objeto se mueve a una segunda posición, entonces tenemos un vector unitario en la dirección de t' y la diferencia es infinitesimalmente pequeña. Esta diferencia es muy pequeña y le llamamos du subíndice t, es decir, diferencial del vector unitario en la dirección de t. Este diferencial describe un arco. Ese arco también es infinitesimalmente pequeño. Además, podemos observar que este diferencial del vector unitario en la dirección de t es paralelo al eje normal. Entonces, podemos nuevamente de la expresión de aceleración, podemos escribirla como aceleración es igual a la aceleración tangencial por el vector unitario en la dirección de t más la aceleración normal por el vector unitario en la dirección de n. Por supuesto, donde la aceleración tangencial es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Por supuesto, como las dos componentes son perpendiculares, podemos sumarlas utilizando la ley del paralelogramo, de tal manera que la magnitud de la aceleración es el valor positivo de la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Hay dos casos especiales. El primero, cuando el objeto se mueve en línea recta. Entonces, el radio de la trayectoria tiende a infinito, es extremadamente grande porque la curva tiene la curva es infinita, vamos a decirlo así. Eso significa entonces que como la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de la trayectoria y el radio tiende a infinito, entonces la aceleración normal tiende a cero. Por lo tanto, la aceleración será igual solamente a la componente tangencial de la aceleración y a su vez es igual a la derivada de la velocidad. Y el segundo caso especial es cuando el movimiento es curvilíneo, pero ocurre a velocidad constante. Cuando el objeto se mueve a rapidez constante, entonces la aceleración tangencial, que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pues es cero. Significa que la componente tangencial es cero y por lo tanto la aceleración total es igual a la aceleración normal. A esta aceleración se le llama aceleración centrípeta y es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de trayectoria. Como la componente normal depende del radio de la trayectoria, es un concepto que se utiliza comúnmente en el diseño, ya sea de estructuras o de mecanismos. ¿Por qué es importante? Pues para evitar cambios bruscos. Algunos ejemplos son, al diseñar las alas de un avión, si la curvatura de las alas no es la correcta, este no se podrá sustentar en el aire, debido a la diferencia de velocidades en la parte superior del ala y en la parte inferior del ala. Otro momento en el que es importante considerar el radio de la trayectoria, la aceleración normal, es en el diseño de líneas ferroviarias. Si se planea una curva en una línea ferroviaria, se debe considerar el radio de trayectoria de cada curva para evitar que si el radio es muy pequeño, la aceleración aumente bruscamente, lo que podría provocar que el tren se descarrile. Otro momento en el que es importante
considerar el radio de trayectoria es al diseñar levas, porque como hay roce de metales, si la curva es demasiado pronunciada, entonces se pueden generar esfuerzos mecánicos demasiado grandes, lo que provocaría daño, tal vez no solo en la leva, sino también en todo el mecanismo. Gracias.